El libro de Lamentaciones de Jeremías es uno de los textos más tristes, profundos y emocionales de toda la Biblia. Fue escrito después de la destrucción de Jerusalén por el ejército de Babilonia, un acontecimiento que marcó una de las mayores tragedias en la historia del pueblo de Israel. Las murallas fueron derribadas, el templo destruido, las casas quemadas y miles de personas llevadas cautivas. La ciudad que alguna vez estuvo llena de vida, adoración y celebraciones, quedó completamente devastada. Jeremías, conocido como el profeta llorón, observa las ruinas de Jerusalén y expresa un dolor tan intenso que sus palabras continúan conmoviendo corazones miles de años después. El libro no es simplemente un relato histórico, es el grito de un corazón quebrantado viendo el sufrimiento de toda una nación. Desde el inicio, Lamentaciones describe a Jerusalén como una ciudad abandonada y llena de tristeza. La ciudad que antes era admirada entre las naciones, ahora aparece sola, destruida y humillada. Jeremías utiliza imágenes muy fuertes para transmitir el nivel de sufrimiento que el pueblo estaba viviendo. Hay hambre, llanto, miedo y desesperación por todas partes. Familias fueron separadas, niños sufren por falta de alimento y las calles están cubiertas de silencio y ruina. El profeta entiende que esta destrucción no ocurrió por casualidad. Durante años Dios había enviado advertencias a través de Jeremías y otros profetas, llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero la nación continuó viviendo en idolatría, injusticia y desobediencia. Finalmente llegaron las consecuencias. Esto convierte el libro en una poderosa reflexión sobre cómo el pecado puede destruir lentamente tanto a las personas como a las naciones enteras. Sin embargo, aún en medio de tanto dolor, el libro revela algo muy humano y profundo. Dios permite que el sufrimiento sea expresado. Jeremías no esconde sus emociones ni aparenta fortaleza. Llora, lamenta y describe el dolor con absoluta sinceridad. Esto hace que Lamentaciones conecte profundamente con cualquier persona que haya atravesado pérdida, tristeza o momentos oscuros. El libro enseña que el dolor humano no necesita ser ocultado delante de Dios. Incluso en medio de la ruina, el corazón todavía puede clamar, llorar y buscar esperanza. Aunque las primeras páginas están llenas de oscuridad y tristeza, también comienzan a preparar el camino para una de las enseñanzas más poderosas de toda la Biblia. Aún después de la destrucción, la misericordia de Dios todavía puede traer esperanza. A medida que el libro de Lamentaciones avanza, el dolor descrito por Jeremías se vuelve todavía más profundo e intenso. El profeta contempla las calles destruidas de Jerusalén y observa cómo la ciudad, que una vez estuvo llena de vida, ahora está marcada por el silencio, la pobreza y la desesperación. Las personas caminan sin rumbo, debilitadas por el hambre y consumidas por la tristeza. Jeremías utiliza imágenes extremadamente fuertes para mostrar el sufrimiento del pueblo. Habla de madres llorando por sus hijos, ancianos caídos en las calles y jóvenes que perdieron toda esperanza. El sufrimiento no era solamente físico, sino también emocional y espiritual. Jerusalén había perdido su paz, su seguridad y el orgullo que alguna vez tuvo como ciudad escogida de Dios. Lo más doloroso para el pueblo era comprender que la destrucción no había llegado de repente. Durante muchos años, Dios había advertido acerca de las consecuencias de la desobediencia. Los profetas llamaban constantemente al arrepentimiento, pero gran parte de la nación prefirió ignorar las advertencias y continuar viviendo lejos de Dios. Jeremías entiende entonces que el pecado no destruye inmediatamente. Muchas veces destruye lentamente hasta que finalmente las consecuencias se vuelven inevitables. El libro muestra cómo las malas decisiones espirituales pueden afectar generaciones enteras.
Sin embargo, aunque Jeremías reconoce que el juicio fue justo, eso no elimina el dolor que siente al ver el sufrimiento del pueblo. El profeta no habla desde la indiferencia, sino desde un corazón profundamente quebrantado. Esto hace que Lamentaciones sea tan humano y tan real. Jeremías llora por su nación, porque ama a su pueblo. El libro revela que incluso cuando las personas se enfrentan consecuencias por sus errores, el dolor sigue siendo real y profundamente difícil. Otro aspecto muy fuerte de esta parte del libro es la sensación de abandono. Jerusalén se siente sola, olvidada y sin esperanza. Muchas personas comienzan a preguntarse si Dios todavía está con ellas o si las ha rechazado completamente. Estas emociones reflejan algo que muchas personas también experimentan hoy en medio de pérdidas, crisis o sufrimientos profundos. Hay momentos donde el dolor es tan grande que parece imposible encontrar esperanza nuevamente. Y precisamente ahí, Lamentaciones se vuelve tan poderoso, porque no esconde la oscuridad emocional humana. Jeremías expresa preguntas, lágrimas y desesperación, con total sinceridad delante de Dios. El libro enseña que el sufrimiento puede llevar al ser humano a confrontar su fragilidad y reconocer cuánto necesita verdaderamente de Dios. Aunque todo parece destruido, Jeremías continúa buscando sentido en medio del caos. Poco a poco, comienza a surgir una verdad importante. Incluso cuando las consecuencias del pecado son dolorosas, la misericordia de Dios todavía no ha desaparecido completamente. En medio de las ruinas, todavía existe la posibilidad de volver a Él y encontrar restauración. En el centro del libro de Lamentaciones aparece uno de los mensajes más poderosos y esperanzadores de toda la Biblia. Después de capítulos llenos de tristeza, ruina y dolor, Jeremías comienza a recordar algo que transforma completamente la dirección de sus pensamientos. La misericordia de Dios todavía sigue viva, aunque Jerusalén está destruida y el pueblo atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia. El profeta declara una verdad que continúa dando esperanza a millones de personas hasta hoy. Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Estas palabras nacen justamente en medio del sufrimiento, no después de que todo se resolvió. Esto revela algo profundamente importante. La esperanza verdadera no depende de circunstancias perfectas, sino de recordar quién es Dios, incluso en medio del dolor. Jeremías comprende que aunque el juicio fue real y las consecuencias fueron devastadoras, Dios no había abandonado completamente a su pueblo. El profeta comienza a reflexionar sobre la fidelidad divina y entiende que aún en los peores momentos todavía existe esperanza para quienes vuelven sinceramente a Dios. Esta parte del libro muestra cómo la memoria espiritual puede sostener al corazón humano durante las temporadas más oscuras. Jeremías decide recordar la bondad, la paciencia y la fidelidad de Dios, en lugar de enfocarse solamente en las ruinas que lo rodean. Eso cambia completamente su perspectiva interior. Otro tema muy fuerte en esta parte es la importancia de aprender a esperar en Dios. Jeremías reconoce que muchas veces el sufrimiento produce silencio, lágrimas y sensación de abandono. Pero también entiende que Dios sigue obrando, aun cuando el ser humano no logra verlo claramente. El libro enseña que esperar en Dios no significa resignarse sin esperanza, sino permanecer confiando incluso cuando las respuestas todavía no llegan. Jeremías también reconoce la fragilidad humana. Comprende que el orgullo y la autosuficiencia alejaron al pueblo de Dios y contribuyeron a la destrucción que ahora estaban viviendo. Esto lleva al profeta a una actitud de humildad y reflexión profunda.
Lamentaciones muestra que muchas veces el sufrimiento obliga al ser humano a detenerse y confrontar aquello que había ignorado durante mucho tiempo. También enseña que el dolor puede convertirse en un camino hacia el arrepentimiento y la transformación interior. Aunque las heridas de Jerusalén eran enormes, Jeremías todavía creía que Dios podía restaurar aquello que parecía perdido. Esa esperanza se convierte en el corazón del libro. Lamentaciones no niega el dolor ni intenta esconder la tragedia, pero revela que incluso en medio de la destrucción más profunda, la misericordia de Dios todavía puede traer un nuevo comienzo para quienes deciden buscarlo nuevamente con sinceridad. A medida que Jeremías continúa observando la destrucción de Jerusalén, el libro de Lamentaciones se vuelve todavía más intenso emocionalmente. El profeta describe cómo el sufrimiento alcanzó todos los niveles de la sociedad. Los líderes perdieron su autoridad, los sacerdotes dejaron de ministrar, los jóvenes quedaron debilitados y los ancianos ya no tenían fuerzas. La ciudad entera parece haber perdido su identidad. Las calles, que antes estaban llenas de movimiento y celebración, ahora están vacías y cubiertas de tristeza. Jeremías contempla el resultado de años de desobediencia y comprende que ninguna nación puede mantenerse firme cuando se aleja completamente de Dios. Uno de los aspectos más fuertes de esta parte del libro es la sensación de vergüenza y humillación que el pueblo experimenta. Jerusalén, que alguna vez fue admirada entre las naciones, ahora es motivo de tristeza y burla. Los enemigos observan las ruinas y celebran la caída de la ciudad. Esto aumenta todavía más el dolor emocional del pueblo. Jeremías entiende que no solamente perdieron edificios y murallas, perdieron seguridad, dignidad y esperanza. El libro muestra cómo el pecado no destruye únicamente lo exterior, sino también el interior del ser humano. Poco a poco, el corazón se llena de vacío, miedo y desesperación. Sin embargo, aún en medio de tanta oscuridad, Jeremías no deja de buscar a Dios. Aunque está profundamente quebrantado, continúa llevando delante de él todo su dolor y sufrimiento. Esto enseña algo muy importante. La verdadera fe no significa nunca sufrir, sino seguir acercándose a Dios, aun cuando el alma está cansada y confundida. Jeremías no finge estar bien. Llora, lamenta y expresa su angustia con absoluta sinceridad. Esto hace que Lamentaciones conecte profundamente con personas que atraviesan pérdidas, depresiones, momentos de fracaso o temporadas donde sienten que todo se derrumbó alrededor. El libro enseña que Dios no rechaza al corazón quebrantado. Otro tema importante es que Jeremías comienza a reconocer que el sufrimiento también puede producir transformación. Las dificultades obligan al pueblo a confrontar aquello que ignoraron durante años. El dolor se convierte en un espejo que revela la fragilidad humana y la necesidad de volver nuevamente a Dios. Muchas veces las personas solo buscan verdaderamente a Dios cuando sienten que ya no tienen fuerzas para continuar solas. Jeremías comprende que incluso en medio de la disciplina y las consecuencias, Dios todavía desea restaurar al pueblo si éste decide arrepentirse sinceramente. Poco a poco, el libro deja claro que la destrucción no tenía como objetivo final la condenación absoluta, sino despertar al pueblo para que regresara nuevamente a Dios. Aún entre las ruinas, Jeremías continúa creyendo que la misericordia divina puede traer restauración y esperanza para el futuro. En esta parte del libro de Lamentaciones, Jeremías profundiza todavía más en el dolor y la reflexión espiritual que la destrucción de Jerusalén había provocado. El profeta contempla cómo el sufrimiento afectó no solo a individuos, sino a toda la nación. Familias enteras quedaron destruidas, el hambre consumía a las personas y la desesperación dominaba el corazón del pueblo.
La ciudad que antes estaba llena de cantos, celebraciones y adoración, ahora era un lugar silencioso y marcado por la tristeza. Jeremías describe escenas extremadamente dolorosas para mostrar hasta dónde puede llegar la destrucción cuando el ser humano se aleja continuamente de Dios. El libro revela que el pecado nunca afecta solamente a una persona. Sus consecuencias terminan alcanzando a familias, generaciones y sociedades enteras. A medida que Jeremías observa las ruinas, también reflexiona sobre cómo el orgullo humano llevó al pueblo a ignorar las advertencias divinas durante tanto tiempo. La nación había confiado más en su propia fuerza, en alianzas políticas y en falsas seguridades que en Dios. Pensaban que nada malo ocurriría porque Jerusalén era considerada una ciudad especial, pero olvidaron que la verdadera seguridad no estaba en edificios, tradiciones o apariencias religiosas, sino en una relación sincera con Dios. Esto convierte a Lamentaciones en un mensaje profundamente actual. Muchas personas hoy también buscan seguridad en dinero, poder, éxito o reconocimiento, pero terminan descubriendo que nada humano puede sostener completamente el corazón cuando llegan las crisis más profundas. Otro aspecto muy fuerte en esta parte del libro es el sentimiento de cansancio emocional. Jeremías describe corazones agotados por el sufrimiento, personas que perdieron la alegría y la sensación de que el futuro había desaparecido completamente. Estas emociones continúan siendo muy reales hoy. Muchas personas viven cargando heridas internas, ansiedad, tristeza o desesperanza, sintiendo que ya no tienen fuerzas para continuar. Y precisamente ahí el mensaje de Lamentaciones se vuelve tan poderoso, porque muestra que incluso en los momentos más oscuros, el ser humano todavía puede clamar a Dios. Jeremías enseña que el dolor no debe alejar completamente a las personas de Dios, sino llevarlas nuevamente hacia Él. Aun cuando todo parecía perdido, el profeta seguía creyendo que la misericordia divina era más grande que la destrucción visible alrededor. Poco a poco, el libro comienza a mostrar que el sufrimiento puede producir humildad y transformación interior. El pueblo necesitaba reconocer cuánto se había alejado de Dios para poder encontrar restauración verdadera. Jeremías entiende que las ruinas de Jerusalén no eran solamente físicas, también reflejaban la condición espiritual del corazón humano lejos de Dios. Sin embargo, aún entre lágrimas y dolor, el libro continúa dejando una pequeña luz de esperanza. Dios todavía escucha a quienes lo buscan sinceramente, y su misericordia aún puede traer un nuevo comienzo, incluso después de la caída más dolorosa. El libro de Lamentaciones llega a su parte final, manteniendo un profundo tono de tristeza, pero también dejando abierta una puerta de esperanza y restauración. Jeremías continúa contemplando las ruinas de Jerusalén y el sufrimiento del pueblo, pero ahora sus palabras comienzan a enfocarse más intensamente en la necesidad de volver a Dios. Después de describir hambre, destrucción, miedo y desesperación, el profeta comprende que la única esperanza verdadera para la nación no estaba en el poder humano ni en reconstrucciones materiales, sino en restaurar su relación con Dios. Jerusalén había perdido sus murallas, su templo y gran parte de su pueblo, pero la herida más profunda era espiritual. El corazón de la nación se había alejado de Dios durante muchos años, y las consecuencias finalmente habían alcanzado a todos. Jeremías reconoce que el sufrimiento había revelado la fragilidad humana. Todo aquello en lo que el pueblo confiaba terminó derrumbándose. Las riquezas, el orgullo nacional y las falsas seguridades desaparecieron rápidamente. Esto deja una enseñanza muy poderosa. Cuando el ser humano coloca su confianza solamente en cosas temporales,
tarde o temprano, termina enfrentando vacío y desesperación. El libro muestra que solo Dios puede convertirse en refugio firme cuando todo alrededor se derrumba. En esta parte final, Jeremías hace un llamado profundo al arrepentimiento. El profeta invita al pueblo a examinar su vida, reconocer sus errores y regresar sinceramente a Dios. No se trata solamente de lamentar las consecuencias del sufrimiento, sino de permitir que el dolor produzca transformación interior. Jeremías entiende que el arrepentimiento verdadero comienza cuando el corazón deja de justificarse y reconoce humildemente cuánto necesita nuevamente de Dios. Otro aspecto muy importante es que, aún en medio de tanta tristeza, Jeremías nunca declara que Dios dejó de ser fiel. Aunque el pueblo experimentó juicio y disciplina, el profeta continúa creyendo que la misericordia divina todavía puede traer restauración. Esta esperanza es lo que sostiene al libro entero. Lamentaciones enseña que incluso después de la destrucción más grande, todavía puede existir un nuevo comienzo. Muchas personas sienten que sus errores, heridas o pérdidas son demasiado grandes para ser restauradas, pero el mensaje central del libro revela lo contrario. Dios puede levantar aquello que parece completamente destruido. También aprendemos que el dolor humano no debe ser ignorado ni escondido. Jeremías llora, lamenta y expresa libremente su sufrimiento delante de Dios. Esto enseña que el ser humano puede acercarse a Dios con sinceridad absoluta, incluso cuando está roto emocionalmente. Finalmente, el libro de Lamentaciones deja una verdad profundamente poderosa. Aunque el pecado y la desobediencia producen destrucción, la misericordia de Dios todavía puede alcanzar a quienes deciden volver a Él sinceramente. El dolor no tiene por qué ser el final de la historia. Incluso entre ruinas y lágrimas, todavía pueden hacer esperanza para un nuevo comienzo. Enseñanza del texto. El libro de Lamentaciones de Jeremías deja una enseñanza profundamente emocional y espiritual sobre las consecuencias del pecado, el dolor humano y la misericordia de Dios en medio de la destrucción. A través de las lágrimas y el sufrimiento del pueblo de Jerusalén, aprendemos que el ser humano no puede alejarse continuamente de Dios sin enfrentar consecuencias dolorosas. Durante muchos años el pueblo ignoró las advertencias divinas, vivió en desobediencia y confió más en sus propias fuerzas que en Dios. Finalmente, Jerusalén fue destruida y la nación experimentó una de las tragedias más grandes de su historia. Esto enseña que el pecado muchas veces destruye lentamente hasta que las consecuencias alcanzan la vida entera. Sin embargo, el libro no habla solamente de juicio y tristeza. También revela que Dios permite que el dolor humano sea expresado con sinceridad. Jeremías llora, lamenta y abre completamente su corazón delante de Dios. Esto enseña que no necesitamos esconder nuestras emociones, ni aparentar fortaleza cuando estamos quebrados. Dios escucha incluso las lágrimas más silenciosas y comprende el sufrimiento humano más profundo. Lamentaciones muestra que la verdadera fe no consiste en negar el dolor, sino en seguir buscando a Dios aún en medio de él. Otra enseñanza muy importante es que el sufrimiento puede llevar al ser humano a reflexionar y reconocer cuánto necesita verdaderamente de Dios. Muchas veces las personas solo entienden la fragilidad de la vida cuando atraviesan pérdidas, crisis o momentos oscuros. Jerusalén había colocado su seguridad en riquezas, poder y falsas apariencias espirituales, pero todo eso terminó derrumbándose. El libro enseña que ninguna seguridad humana puede sostener completamente al corazón cuando llegan las tormentas más profundas. Solo Dios puede convertirse en refugio firme en medio del caos. Una de las enseñanzas más poderosas de Lamentaciones
aparece cuando Jeremías declara que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Estas palabras fueron escritas en medio de las ruinas, no después de que el sufrimiento terminara. Esto revela que la esperanza verdadera no depende de circunstancias perfectas, sino de recordar que Dios continúa siendo fiel, aún en los momentos más oscuros. Aunque el pueblo enfrentó consecuencias dolorosas, Dios no los abandonó completamente. Su misericordia todavía ofrecía una oportunidad de restauración. El libro también enseña la importancia del arrepentimiento sincero. Jeremías llama constantemente al pueblo a examinar su corazón y regresar nuevamente a Dios. El arrepentimiento no consiste solamente en lamentar el sufrimiento, sino en permitir que el dolor produzca transformación interior. Dios desea restaurar a quienes vuelven a Él con humildad y sinceridad. Finalmente, Lamentaciones deja una verdad profundamente poderosa. Incluso después de la destrucción más grande, todavía puede existir esperanza. El dolor no tiene que ser el final de la historia. Dios puede levantar aquello que parece completamente roto y traer un nuevo comienzo, aún después de las temporadas más oscuras de la vida. Sin embargo, aún entre lágrimas y dolor, el libro continúa dejando una pequeña luz de esperanza. Dios todavía escucha a quienes lo buscan sinceramente, y su misericordia aún puede traer un nuevo comienzo, incluso después de la caída más dolorosa. El libro de Lamentaciones llega a su parte final, manteniendo un profundo tono de tristeza, pero también dejando abierta una puerta de esperanza y restauración. Jeremías continúa contemplando las ruinas de Jerusalén y el sufrimiento del pueblo, pero ahora sus palabras comienzan a enfocarse más intensamente en la necesidad de volver a Dios. Después de describir hambre, destrucción, miedo y desesperación, el profeta comprende que la única esperanza verdadera para la nación no estaba en el poder humano ni en reconstrucciones materiales, sino en restaurar su relación con Dios. Jerusalén había perdido sus murallas, su templo y gran parte de su pueblo, pero la herida más profunda era espiritual. Aunque el pueblo enfrentó consecuencias dolorosas, Dios no los abandonó completamente. Su misericordia todavía ofrecía una oportunidad de restauración. El libro también enseña la importancia del arrepentimiento sincero. Jeremías llama constantemente al pueblo a examinar su corazón y regresar nuevamente a Dios. El arrepentimiento no consiste solamente en lamentar el sufrimiento, sino en permitir que el dolor produzca transformación interior. Dios desea restaurar a quienes vuelven a Él con humildad y sinceridad. Finalmente, Lamentaciones deja una verdad profundamente poderosa. Incluso después de la destrucción más grande, todavía puede existir esperanza. El dolor no tiene que ser el final de la historia. Dios puede levantar aquello que parece completamente roto y traer un nuevo comienzo, aún después de las temporadas más oscuras de la vida. Otra enseñanza muy importante es que el sufrimiento puede llevar al ser humano a reflexionar y reconocer cuánto necesita verdaderamente de Dios. Muchas veces las personas solo entienden la fragilidad de la vida cuando atraviesan pérdidas, crisis o momentos oscuros. Jerusalén había colocado su seguridad en riquezas, poder y falsas apariencias espirituales, pero todo eso terminó derrumbándose. El libro enseña que ninguna seguridad humana puede sostener completamente al corazón cuando llegan las tormentas más profundas. Solo Dios puede convertirse en refugio firme en medio del caos. Una de las enseñanzas más poderosas de Lamentaciones aparece cuando Jeremías declara que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Estas palabras fueron escritas en medio de las ruinas, no después de que el sufrimiento terminara. Esto revela que la esperanza verdadera no depende de circunstancias perfectas, sino de recordar que Dios
continúa siendo fiel, aún en los momentos más oscuros.